días, bienvenidas, bienvenidos. Para quienes no me conocen, soy Francisco Marús, el decano de la Facultad de Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Saludo también a todos los que nos acompañan de manera virtual. Es realmente un gran honor y una satisfacción poder llevar adelante estas jornadas. Esto es el resultado de un trabajo muy importante de un equipo de la facultad. Están aquí presentes Esteban Torroba, Cecilia Ferrers, Ivana Barneix, y bueno, y Lucía Colombato, que me acompaña a la cabeza de este equipo que organizó esta jornada, que son muy importantes para nuestra facultad porque apuntalan y nos sirven para seguir construyendo en dos aspectos sustanciales del proyecto institucional de la facultad. Uno de ellos vinculado a la internacionalización de carreras. Estamos convencidos que el intercambio con universidades del resto del mundo y el resto de nuestro país nos enriquece, nos hace crecer, nos permite pensar, nos permite repensarnos, nos permite criticarnos y nos hace crecer. Y por otra parte, también porque se vincula a un aspecto que desde la institución venimos explorando y venimos trabajando para su crecimiento, que tiene que ver con un cambio de paradigma en la enseñanza del derecho en nuestro país y en nuestra región, que se trata de la enseñanza clínica del derecho. Y quiero tomarme un segundo para profundizar sobre este punto, porque la enseñanza clínica del derecho es una herramienta pedagógica que le permite a las universidades y a las facultades de Derecho cumplir con los objetivos que la Facultad de Derecho tiene como obligación. Son las de comprometerse con su comunidad, comprometerse con el trabajo en el terreno, comprometerse con el aporte que tiene que devolverle a la comunidad que sostiene a estas facultades que somos públicas, que nos sostiene la ciudadanía. Así que la enseñanza clínica tiene que ver con eso, con formar a nuestros estudiantes con una mirada comprometida con la realidad social que los rodea y con la conciencia de la importancia que tiene esta transferencia del conocimiento a la práctica y a la práctica en el terreno para resolver problemas concretos y reales. En ese sentido, creo que esta jornada es una muestra clara de lo que se está trabajando en nuestra región. Los trabajos que vamos a escuchar, que se van a presentar, muestran lo que se va haciendo en distintos lugares de nuestro continente y de otras universidades de otros países, lo cual nos enriquece muchísimo. No quiero terminar con mi presentación sin agradecer la enorme predisposición de Jocelyn, que está aquí presente, de la Universidad Cardoso Mayor, que desde el primer momento que Cecilia nos propuso este intercambio, se mostró absolutamente predispuesta, lo cual para nosotros es muy valioso porque nos enriquece a ambos, a ellas y a nosotros. Bueno, y el acompañamiento de Fernanda, de Matthew y de Eliana también enriquece nuestra actividad. Así que muchas gracias por acompañarnos desde tan lejos. Así que solo esto quería decir, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que podamos todos aprovechar estas jornadas. Le doy la palabra a Lucía. Bueno, buenos días a todos y a todas, buenos días a quienes nos acompañan allí en el aula virtual. Solamente agregar a esto que ha dicho Francisco, que esto tiene que ver con un trabajo que venimos desarrollando junto a la Clínica de Derechos Humanos y Prevención de Atrocidades de Cardoso desde el año pasado.
Y también decir que estas jornadas de derechos humanos y litigio estratégico se edifican también sobre una decisión de los equipos de gestión de los últimos 12 años en esta facultad y de toda la comunidad educativa de colocar a los derechos humanos en el centro de nuestro quehacer académico. El compromiso institucional que sostiene nuestra facultad con la defensa de los derechos humanos se evidencia en la existencia de una currícula de grado, de una currícula de posgrado, atravesada por la perspectiva de derechos humanos, por la presencia de un cuerpo académico de excelencia, con formación específica en esta temática, por el desarrollo de líneas consolidadas de investigación, sostenidas y consolidadas desde el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, que además han producido resultados tangibles, que pueden verse, que están publicados y que expresan una multiplicidad de miradas, digamos, sobre esta problemática tan compleja. También expresa esta decisión política e institucional de la facultad, la creación del Observatorio de Derechos Humanos, que ya está cercano a cumplir sus 10 años, si no conté mal, y que contiene muchas comisiones en las que participa no solamente la comunidad académica, sino los movimientos, los grupos y la sociedad civil en el análisis y en la preocupación sobre esta temática. Todas estas políticas institucionales están basadas además en nuestro trabajo cotidiano en las aulas, en nuestra profunda preocupación y reflexión sobre nuestra tarea docente. En la reciente reforma del Plan de Estudios de Abogacía, digamos, la comunidad académica se fue expresando en distintos espacios de debate en el sentido de no solamente revisar los contenidos de la formación jurídica, sino, como decía Francisco recién, las prácticas de las y los operadores jurídicos de nuestra región. Y en este sentido es que hemos construido una currícula orientada a la formación de expertos, expertas, que se desempeñen en clave de derechos humanos, no solamente en la labor profesional, sino también en la actuación judicial, en la función pública, en la docencia y en la investigación. Por eso la enseñanza clínica del derecho y la definición de que sea una clínica de derecho de interés público, la clínica que se lleva adelante aquí, resulta fundamental. Esperamos que en estas jornadas podamos debatir, digamos, sobre la cuestión de derechos humanos, entre comillas, entendiendo que sigue siendo un campo de disputas en el que se articulan discursos, aspectos institucionales y normativos con prácticas individuales y colectivas, desde los movimientos sociales y la sociedad civil, que interpelan las agendas políticas de Argentina, de la provincia de La Pampa, de toda la región. Esperamos que las jornadas se constituyan en un espacio para promover ese debate, el intercambio de ideas sobre estrategias legales, visibilizar y fortalecer los esfuerzos que hacen las universidades, las organizaciones, las redes y los colectivos, y los órganos estatales también, y también los esfuerzos que se hacen de manera individual. Agradecemos entonces especialmente a las y los expositores, al público asistente, que desde toda la Argentina, desde distintos lugares de América Latina y también desde los Estados Unidos, se han sumado a esta discusión, y esperemos que la jornada sea fructífera para todos y todas. Muy buenos días. No sé si se escuchará bien. Se escucha bien. Primero que nada, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes mañana y hacer un breve contexto de por qué el análisis de este decreto. Yo soy abogado guatemalteco, radicado en Guatemala. Mi madre es costarricense y en el 2020 tuve oportunidad de ser secretario del Ministerio de Salud de aquí de Guatemala, y esa situación me hizo a mí en plena pandemia contemplar el derecho de salud en toda la región. Lógicamente estábamos atendiendo una situación apremiante, excepcional, y viendo los mecanismos que se imponían en otros países para atender la situación.
Entonces, empezamos a distinguir las situaciones primero de cómo se atendió la pandemia antes de la vacunación, las medidas que tomaron cada uno de los países, ¿verdad? Que algunas se dirán que son atinadas, otras que fueron desaciertos políticos. Y posteriormente ya nos centramos en el tema de la vacunación. En la región en general, la vacunación se da de manera voluntaria, ¿verdad? Se le dio a la población la oportunidad de vacunarse voluntariamente, conforme las disposiciones de suministros que tiene cada estado. Entonces se hace un ejercicio de persuasión de la población a que se vacune por la importancia de esta situación. Sin embargo, se da el caso de Costa Rica, que desde 1973 ya contempla un mecanismo para tener vacunación obligatoria y han habido pronunciamientos de Sala Constitucional, que es el tribunal que vela por la constitucionalidad y los derechos humanos en el país, desde más de 2 décadas en las que han señalado que el que una vacuna sea obligatoria no contraviene ni vulnera ni la Constitución, ni derechos humanos, ni leyes ordinarias. En ese sentido, viene a colación cuál es la situación del Estado como tal al imponer la obligatoriedad y cuál es su responsabilidad, ¿verdad? Para dar un poco de contexto, el primer cuerpo normativo que encontramos que hace referencia a una vacunación obligatoria es el Código Civil de 1973, que nos habla que toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico, a excepción de los casos de vacunación obligatoria y de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral, previstos en las leyes, ¿verdad? Posteriormente, complementaria a esta normativa, encontramos la Ley General de Salud, que indica, ¿verdad?, que el Ministerio de Salud, posteriormente, por una reforma del 2014, la Comisión Nacional de Vacunación, puede declarar obligatoria la vacunación contra ciertas enfermedades, así como ciertos exámenes o prácticas que se estimen necesarios para prevenir o controlar enfermedades. Posteriormente, encontramos ya propiamente la Ley Nacional de Vacunación, un poco más reciente, que dice que son obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime necesario la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Y indica, ¿verdad?, que la Comisión Nacional de Vacunación deberá elaborar una lista oficial de vacunas, la cual se incluye en el reglamento de esa ley, y la lista puede ser revisada y analizada periódicamente, atendiendo a los frecuentes cambios en ese campo de salud. Bien, entonces se da la adquisición de vacunas por parte de Costa Rica. Se empieza a invitar a la población a vacunarse. Las tasas de vacunación en Costa Rica han sido bastante altas. Sin embargo, siempre hubo cierta reticencia y por ello
surge una primer reforma a este Reglamento Nacional de Vacunación, donde ya se actualiza esa lista oficial de vacunas y se incluye la vacuna COVID, pero específicamente aplicada a los funcionarios del Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros y personas colaboradoras de la Cruz Roja por ser trabajadores de primera línea relacionados al sector salud. Aquí entonces ya se da un primer paso hacia la obligatoriedad, pero aplicada únicamente a este grupo específico de personas que diríamos de riesgo por ser trabajadores de primera línea en el campo de salud. Posteriormente, se amplía esa situación y ya se comprende el grupo que ya relaciona funcionarios del sector público, siendo muy amplio, ¿verdad? Todos los funcionarios del sector público, así como aquellos empleados del sector privado, cuyos patronos dentro de sus disposiciones laborales internas incorporen la vacunación contra el COVID como obligatoria. Aquí, entonces ya la situación cambia, ¿verdad? Y empieza la vacunación o el llamado a la vacunación a los funcionarios públicos, sin importar la diferencia de escala de jerarquías, ¿verdad? Tanto el funcionario de alta jerarquía como el empleado público, ¿verdad? Y de los empleados de los sectores privados, primordialmente se dio en el tema involucrados en el tema de restaurante, hotelería, turismo, que fueron los primeros sectores que se incorporaron. Hay después otra normativa que es más reciente, donde se da la obligatoriedad para los menores de edad. Bien, la situación aquí entonces viene a atenderse a este decreto, el que se relaciona con los funcionarios públicos, porque lógicamente hubo bastante reticencia y iniciaron una serie de acciones ante la Sala Constitucional, ¿verdad? Acciones legales contra esta vacunación obligatoria, porque paralelo al decreto ejecutivo, se dan ciertos pronunciamientos circulares de las instituciones donde se aplican sanciones disciplinarias a los que se estén en reticencia a vacunarse y incluso se puede iniciar un procedimiento disciplinario que pueda conllevar un despido. Incluso cuando la situación del funcionario público es de atención al público como tal o esté en un lugar muy expuesto, se dio también la pauta o la apertura a que pueda haber una denuncia penal, ¿verdad? Entonces esta situación ya comenzó a tomar fuerza, una serie de acciones contra aquellas personas que atienden a la autonomía individual, a la situación de discriminación, socavamiento de libertades básicas y la contradicción con derechos humanos, pero la Sala Constitucional de Costa Rica, desde en antecedentes, desde el año 2000, que han sido contestes, no atendiendo a la vacunación COVID, pero sí a otras vacunaciones obligatorias, constantemente ha dicho, ¿verdad?, que en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas y en resguardo de la salud pública y prevención de las enfermedades,
constituye un fin constitucional la obligatoriedad de las vacunas y se puede justificar válidamente esta situación y que no atenta contra los derechos humanos, ni mucho menos sea una situación que venga a ser discriminativa, ni contra la libertad de conciencia, ni ninguna otra situación, ¿verdad? Y que en ese sentido no ampara a las personas que han que no han querido vacunarse. Ahora bien, sí les señala, ¿verdad?, que hay una excepción y es el caso que por prescripción médica no sea posible en vacunarse. También señala, ¿verdad?, que los procedimientos administrativos y las demás situaciones que el empleador, en el caso ya sea Estado o empleador privado, tome como consecuencia de la no vacunación, tampoco son situaciones que resulten contrarias a derecho, ¿verdad? Porque obviamente hay una vulnerabilidad ante el virus y en ese sentido se da prioridad a la vacunación. Y hay un pronunciamiento muy particular que se da ya este año, el 5 de enero, en resolución 2022-374, donde la sala señala: el decreto en cuestión no impide que las personas piensen de otra manera o expresen su inconformidad al respecto. Y si bien dispone que, a pesar de lo que piensen, deban someterse a la vacunación obligatoria, es por una limitación de orden público, motivo por el cual sí puede ser limitado el ejercicio de los derechos fundamentales. En ese sentido, habla, ¿verdad?, de que las libertades de pensamiento y expresión como derecho fundamental no son absolutas. Y aun cuando las ideas de la persona sean contrarias a la vacunación, si por una situación de que el interés general prevalece sobre el particular, deben atender a la vacunación. En ese sentido, la responsabilidad del Estado, que es la tesis que es esta recensión, viene a dar en dos sentidos únicamente, ¿verdad? En el primero, la elección de las vacunas que le está aplicando a la población. En su momento, el Estado es responsable por la elección y posterior aplicación de determinada vacuna frente a otra, porque en el caso de Costa Rica, y me parece que en el caso argentino también, el Estado determinó la vacuna que le correspondía a cada persona. En Guatemala no se dio la situación así. Guatemala adquirió un catálogo de vacunas, ¿verdad? Entre las más conocidas: Moderna, Pfizer, Sputnik, y las dispuso en los diferentes centros de vacunación y la gente pudo optar por una o por otra. Y siendo la vacunación obligatoria también, teniendo la persona como tal la elección, ahí quedó a voluntad de la persona determinar cuál era para él la de mayores beneficios, mayor efectividad y menores riesgos de ser suministrada, lo cual no se da en el país costarricense. Y bueno, la otra responsabilidad del Estado se da por la monopolización de la adquisición y suministro, que esto sí se ha dado en toda la región, ¿verdad? Que es el Estado el que monopolizó tanto la adquisición como la administración de la vacuna. Entonces, en este sentido, el Estado es responsable por la suficiencia o insuficiencia de las dosis
disponibles, la demora en alcanzar a toda la población y la disponibilidad que haya en cada centro de vacunación, el alcance que pueda tener la vacuna hasta los lugares más recónditos del país. Básicamente esa sería mi exposición. Agradezco la atención prestada. Gracias. No, muchas gracias a ti, en realidad, Piers, por la exposición, que también, bueno, había tenido la oportunidad de leer el trabajo, así que, bueno, muchas gracias por romper el hielo también del encuentro con tus palabras. Lo que podríamos hacer, si se encuentran Agustín Velasco o Fernando Pagliuca, quizás continuar con alguna de esas exposiciones que también son sobre derecho a la salud, y dejar luego las de derecho a la alimentación. Ustedes me cuentan si te encuentras Agustín Velasco. Es una exposición sobre la judicialización del derecho a la salud y el acceso a la justicia. Agustín es de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esa podría ser una opción de continuar con esa exposición, si se encuentra Agustín. Y si no, también podría ser la exposición de Fernando Ezequiel Pagliuca sobre la sobrejudicialización de la salud como curador del sistema. Fernando es del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, puede ser otra opción ir por alguna de estas dos exposiciones. Eso podría ser un orden. Ahora en un momento se va a estar conectando el siguiente expositor. ¿Está allí ya? No, pero sí, Está conectándose. Esperamos un momentito. Bueno, mientras esperamos, lo que podríamos ir también, bueno, pensando preguntas como para el momento final. Bueno, este primer panel que tiene al derecho a la alimentación y al derecho a la salud, bueno, pensar, tenemos el programa para algunas cuestiones que están apareciendo acá en el chat del orden. Bueno, están las 6 exposiciones con sus títulos, como para ir pensando algunas preguntas para esos minutos finales para alguna de las expositoras o expositor. Y quedamos aguardando al nuevo ponente. Tenemos en el chat una pregunta, mientras tanto, para Piers, de parte de Paola Rodríguez, en torno a, Paola pregunta si podría contarnos el autor, cuál es el marco en el que escribiste tu trabajo, Piers, si hace parte de una investigación mayor, o por qué, cuál fue tu interés en este tema. Sí, realmente surge la inquietud porque primero Guatemala tiene la vacunación voluntaria en el amplio catálogo de vacunas, y Costa Rica estando tan cerca, las dimensiones son totalmente distintas, no solo en este derecho, sino en varias situaciones de derechos humanos hay bastante más progreso. De hecho, les comento, ¿verdad? En el mes de febrero, recién el Congreso aprobó aquí en Guatemala la Ley Nacional de Vacunación, que para la situación de la región es bastante atrasado un proyecto de esa naturaleza. Hubo una acalorada discusión acerca de la obligatoriedad de las vacunas, de crear un calendario nacional de vacunación obligatorio. Y el día de ayer, que pasó ya a veto
a conocimiento del presidente. El presidente vetó la ley. Entonces, esa situación es la que ha venido siendo el interés de investigar este tema. Aparte que por haber estado laborando en el Ministerio de Salud, me interesé bastante en el marco del derecho de salud en la región. Hice una investigación también del caso de Argentina que se publica en la revista del Colegio de Abogados de acá, donde también di mis impresiones sobre la situación de ese país en contraste con la nuestra. Pero básicamente esas son las motivaciones, ¿verdad? De ver la situación entre los países en este punto en particular en la región centroamericana, ¿verdad? Guatemala tiene todavía alguna forma de persuasión de la población. México, por su parte, que también es país vecino, no impuso ninguna obligatoriedad, de hecho no solicitan el mail que mandaron a mí porque ahí está el ningún- link para ingresar. Le trajo ropa mi abrigada, más abrigada de la que acá se está usando. Les pedimos si pueden silenciar los micrófonos. Salvo Pierce. De como para el código, para que no sea ahí perfecto. Lo que sí no me di cuenta en un lugar. Sí. Bueno, como les iba comentando, ¿verdad? En el caso migratorio, tenemos a México, aquí país vecino que no está pidiendo esquema de vacunación ni ninguna comprobación de haberse vacunado para ingresar. Entonces esas situaciones particulares hacen a uno sopesar la situación de los distintos países y ya investigar por qué se dan estas situaciones tan particulares, ¿verdad? Porque yo comprendo que el tema de derechos humanos va más allá de ideologías y políticas de Estado. Entonces son situaciones que van generándose en los países y obviamente cuando son varios países los que se van sumando a una situación de comprender un derecho de una manera, van orillando a que los demás países se actualicen en esa tendencia. Básicamente eso sería. Ahora vamos a recibir, tenemos la exposición de Marco Filardi. Marco Filardi es de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de Nutrición UBA y de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria. Un gusto verte, Marco. Su exposición se titula Litigio Estratégico, Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, el camino en construcción de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, REDASA. Así que bueno, es un placer, Marcos, te estaremos aquí escuchando y luego un espacio para preguntas. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Disculpen, por favor, que haya llegado un poquito más tarde a conectarme. Y bueno, un gusto saludarte, Maxi, seguir compartiendo estos espacios de intercambio y de construcción colectiva de esta mirada tan necesaria, ¿no? De entrecruce entre los derechos humanos y la soberanía alimentaria. Y un poquito la idea de esta breve intervención esta mañana era socializar con ustedes la experiencia, como bien dice el título de la presentación, en construcción de esta red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria que, dicho sea de paso, Maxi también integra. Y un poco la idea ahí es contarles que en el año 2018, concretamente el 27 de noviembre de 2018, nos congregamos en esa oportunidad, éramos unas 60 abogadas y abogados de distintos países de América Latina, para dar nacimiento a
esta red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria, REDASA, con el fin de intercambiar información y potenciar nuestras intervenciones mutuas en todo lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía alimentaria. Desde entonces hasta la actualidad, la red se ha ido enriqueciendo y hoy tenemos 110 abogadas y abogados de 7 países de América Latina, que es importante señalar, no somos exclusivamente abogadas y abogados que litigamos, sino que la red reúne abogadas y abogados que desde distintas intervenciones quieren contribuir a la soberanía alimentaria, sea porque asesoran a un legislador, porque son funcionarios públicos, porque son investigadores, porque son docentes, y también porque son abogados litigantes en muchos de los casos, ¿no? Pero, digo, la característica de la red, a diferencia de otras redes de abogados litigantes o organizaciones de abogados litigantes, es que no reúne exclusivamente abogados litigantes o que hacen litigio, la mayoría lo hacemos, sino que también están dentro de la red otras intervenciones propias de la abogacía en este campo, ¿no? En segundo lugar, señalar que no es una asociación, sino que es una red, ¿no? Es decir, acá no hay cargos, no hay jerarquías, sino que es una red, siempre decimos rizomática, policéntrica, ¿no? Plural, que nos reunimos periódicamente en asambleas. Entonces tenemos la asamblea mensual de abogadas y abogados, donde establecemos de manera colectiva el orden del día y lo vamos desarrollando, ¿no? Tenemos distintas comisiones de trabajo, comisiones y grupos de trabajo, ¿no? Comisiones de carácter permanente, por ejemplo, la más significativa para el tema que hoy nos convoca tiene que ver con la Comisión de Acceso a la Justicia, es decir, cualquier persona, colectivo, organización que necesite orientación legal, asesoramiento, patrocinio, en algún tema vinculado a la soberanía alimentaria, nos puede contactar y ahí entra en escena la Comisión de Acceso a la Justicia, interviene en el caso y en función del tipo de caso, la localización geográfica del conflicto, deriva a la abogada, al abogado que está en mejores condiciones de responder a esa demanda, o a veces se arman grupos de trabajo específicos, ¿no? Para dar respuesta a esa demanda. Entonces, por más que al final de cuentas sea una abogada o un abogado el que finalmente patrocine ese caso, porque es el que tiene matrícula en esa jurisdicción, se arman equipos de trabajo para sostener el trabajo de ese abogado en el territorio. También contarles un poco cuál es la mirada que tenemos de la soberanía alimentaria y de ese entrecruce del que hablábamos al inicio con Maxi con los derechos humanos, ¿no? El marco de actuación de la REDASA es la declaración de Nieleni, la declaración de Nieleni, ustedes recordarán, de la vía campesina, donde básicamente se presenta a la soberanía alimentaria como un verdadero paradigma, antitético, contrapuesto y superador de esto que llamamos modelo agroindustrial dominante o modelo hegemónico, ¿no? Y en tanto paradigma antitético, contrapuesto y superador a ese modelo agroindustrial dominante, la soberanía alimentaria aboga, en primer lugar, ahí creo que hay un micrófono abierto, creo que es de Luisa, si no me equivoco. Ahí, gracias. En primer lugar, la soberanía alimentaria... Sigue abierto el micrófono. Luisa, ahí, gracias. Bueno, si el modelo agroindustrial dominante recurre sistemáticamente a la producción de commodities destinados principalmente a la exportación, a partir de un paquete tecnológico determinado, que es el de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, la soberanía alimentaria, por el contrario, aboga por un modo de producción en armonía con la naturaleza de la que somos parte, en armonía con los seres humanos, que genéricamente llamamos agroecología. Y ahí pretendemos englobar a la agroecología de base campesina, a la agroecología extensiva, a la permacultura, a la agricultura biodinámica, es decir, distintos modos en plural de obtener y producir alimentos en los territorios que no generen ese daño en los ecosistemas de los que dependen todas las formas de vida para seguir viviendo. En segundo lugar, mientras el modelo agroindustrial dominante prioriza la producción de estos pocos commodities destinados principalmente a la exportación, el paradigma de la soberanía alimentaria lo que viene a plantear es que la finalidad esencial de todo sistema agroalimentario es
prioritariamente producir alimentos para seres humanos, ¿no? Y en esa relación, garantizar, en primer lugar, la realización del derecho a la alimentación adecuada de los 45 millones de habitantes que somos en nuestro país. Y si hay un excedente, ese excedente sí, por supuesto, poder compartirlo con otros pueblos, con otros mercados. Pero la finalidad esencial del sistema agrícola es que la producción agrícola tiene por objeto alimentar seres humanos, y esto, por ejemplo, interpela respecto de otros usos de los cultivos, como los agrocombustibles, como la utilización de cultivos para la producción industrial, en esto que llaman Revolución 4.0 aplicada a la agricultura, ¿no? Y hacia el interior del territorio garantizar la realización del derecho humano a la alimentación adecuada de los 45 millones de habitantes, ¿no? En tercer lugar, hacia el interior del territorio, la soberanía alimentaria busca localizar los sistemas alimentarios, generar sistemas alimentarios kilómetro cero. ¿Esto qué significa? Que frente a este modelo agroindustrial dominante, que se caracteriza por la intensificación productiva regional, ¿no? Y luego la circulación kilométrica, camión dependiente en un país como Argentina, de los alimentos de un punto al otro, que generan mayores precios de los alimentos asociados al alto costo de la logística, pero también mayores emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática por esta circulación kilométrica, camión dependiente de los alimentos de un punto al otro. La soberanía alimentaria busca localizar los sistemas alimentarios, ¿no? Producción local para abastecimiento local. Todo lo que pueda ser producido localmente para abastecimiento local, se tiene que hacer el esfuerzo de lograr, de propender a esa localización, ¿no? Y eso al mismo tiempo permite realizar otro de los paradigmas, otro de los componentes de este paradigma de la soberanía alimentaria, que es el acercamiento directo del productor al comensal, ¿no? Ustedes saben que bajo este modelo actualmente dominante, hegemónico, la característica es que entre los muchos productores y los muchos comensales hay un puñado de actores muy concentrados que son los que ejercen el mayor poder dentro de las cadenas agroalimentarias, ¿no? Le pagan al productor cada vez menos por lo que producen, nos cobran a nosotros cada vez más por lo que nos venden para maximizar su margen de ganancia. No tiene la forma, diría Ras Patel, de un reloj de arena, ¿no? Entonces es muy importante focalizarnos en esa parte del centro del reloj de arena, ¿no? La parte más fina, porque es ahí donde están ese puñado de actores que ejercen el mayor poder dentro de la cadena agroalimentaria. Entonces, la soberanía alimentaria lo que busca es romper con esos oligopolios, monopolios, esa competencia monopólica en los intermediarios y acercar al productor directamente con el comensal, ¿no? A través de ferias, a través de cooperativas de consumo, a través de distintos mecanismos de canales de comercialización directa de las organizaciones campesinas, por ejemplo, ¿no? Que permitan ese cara a cara, ese encuentro cara a cara nuevamente entre el productor y el comensal. Un precio justo para unos y otros, y la posibilidad, a través de estos nuevos canales de comercialización, del productor de lograr arraigo en el territorio y no tener que emigrar forzosamente al pueblo a los pueblos o ciudades para seguir generando condiciones de vida dignas, ¿no? Entonces, ese es otro componente fundamental de este paradigma que defendemos, que es la localización de los sistemas alimentarios. El cuarto elemento fundamental de la mirada que tenemos hacia la soberanía alimentaria tiene que ver justamente con ese cruce del que hablamos con derechos humanos, y es que para el paradigma de la soberanía alimentaria la alimentación no es una mercancía más, como cualquier otra librada a los juegos de la oferta y la demanda en una economía centralmente de mercado capitalista como la que vivimos, sino que es un verdadero derecho humano que el Estado en todos los niveles, el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales, deben respetar, deben garantizar y deben adoptar medidas para realizarlos progresivamente hasta el máximo de los recursos disponibles. Esto, ni más ni menos, es lo que establece nuestra Constitución Nacional. Entonces, el derecho humano a la alimentación adecuada, reconocido en la propia Constitución Nacional, lo que nos ofrece es un marco jurídico, una base normativa para exigir políticas que propendan a la soberanía alimentaria, ¿no? Esto es muy diferente de cómo conceptualiza el modelo agroindustrial a la alimentación, en tanto mera mercancía librada a los juegos de la oferta y la demanda, como decíamos, en esta economía de mercado. Y en consecuencia, el que tiene recursos accede, sea tierra, agua, semillas, saberes, el que no queda fuera, ¿no? Y ya que hablamos de tierra, agua, semillas y saberes, este es otra nota muy importante del paradigma de la soberanía alimentaria, que para este paradigma no son tampoco mercancías libradas a los juegos del mercado, sino que son bienes comunes, derechos humanos fundamentales, que del mismo modo el Estado tiene
garantizar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la tierra, el paradigma de la soberanía plantea la necesidad de discutir tierra en manos de quién al servicio de qué modelo productivo, ¿no? Y vuelven a enarbolar la bandera histórica de la necesidad de discutir una reforma agraria integral y popular, ¿no? Del mismo modo, las semillas, lejos de ser una mercancía, objeto de derechos de obtentor, objeto de derechos de patentes, para el paradigma de la soberanía son un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, que tienen que seguir circulando en libertad justamente para dar lugar a toda la diversidad agrícola que necesitamos, hoy más que nunca, para producir alimentos en los territorios, con sistemas lo suficientemente resilientes y diversos como para hacer frente a la crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Y por último, el agua, que es no solamente es un derecho humano en sí mismo, sino que es un bien común, no solo alimento líquido absolutamente esencial para el sostenimiento de todas las formas de vida, sino insumo indispensable para la producción alimentaria. Para el paradigma de la soberanía alimentaria no es una mercancía que, como ustedes saben, cotiza en bolsa en la actualidad, sino que es un verdadero derecho humano que el Estado tiene que garantizar. Entonces, este es un poquito, y por último, el tema de los saberes. Mientras el modelo agroindustrial dominante prima el saber tecnocientífico, ¿no? Para la soberanía alimentaria se propende justamente al intercambio de saberes, al diálogo de saberes, de la ciencia digna en diálogo de saberes con los saberes campesinos y los saberes de los pueblos originarios, que hoy, en esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, parecen tener la llave para sacarnos del entuerto en el que nos hemos metido, ¿no? Entonces, desde este marco teórico, desde este marco de la soberanía alimentaria y desde este marco de la alimentación como derecho humano, que como ustedes bien saben, y Maxi en esto es un experto como pocos, comprende los componentes de la disponibilidad, es decir, que haya alimentos suficientes para atender las necesidades alimentarias de toda la población, la accesibilidad física y económica, es decir, que las personas puedan acceder tanto física como económicamente a esos alimentos, y que eso no ponga en riesgo la satisfacción de otras necesidades igualmente esenciales, la adecuación cuantitativa, cualitativa y cultural de los alimentos, ¿no? Es decir, no se trata de llenar el estómago del hambriento con cualquier cosa, sino que la alimentación tiene que ser la cantidad adecuada, la calidad adecuada, libre de sustancias nocivas que vayan a hacernos daño en el organismo, y finalmente que se correspondan a las tradiciones culturales a las que pertenecemos como comensales. Esto se llama adecuación cultural. Y finalmente el componente de la sustentabilidad, ¿no? Es decir, la posibilidad nuestra acá y ahora de alimentarnos no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho a la alimentación por parte de las generaciones venideras, por parte de quienes nos van a reemplazar en esta casa común. Entonces, dicho eso, invitamos a todas y todas las personas que están siguiendo este evento, si les interesa sumarse a la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria, la Redasa. Nosotros tenemos una página que es redasa.org, ahí van a ver las comisiones de trabajo que tenemos, las áreas de trabajo, las intervenciones que tenemos, ¿no? Y cuando hablamos de intervenciones, hablamos de todo lo que hace el paradigma de la soberanía alimentaria, sea desde la defensa de las semillas nativas y criollas, en términos de litigio estratégico, en términos de incidencia en políticas públicas. Por ejemplo, hemos tenido un rol muy activo en evitar que avanzaran esos proyectos de ley que tendían a privatizar aún más el control comercial de las semillas. Es decir, todo lo que hace a la defensa de las semillas, todo lo que hace a la defensa de la tierra, ¿no? Sobre todo la defensa de las comunidades campesinas y de pueblos originarios frente a intentos de desalojos por parte del agronegocio, pero también el asesoramiento jurídico, por ejemplo, como el que hace el consultorio jurídico de la Universidad Nacional de La Plata, que integra la Redasa a los pequeños y medianos productores en todo lo que hace a las cuestiones de titulación de las tierras y demás. Entonces, todo lo que tiene que ver con tierras también es objeto de nuestra intervención. Hay un capítulo muy importante que tiene que ver con todos los conflictos legales asociados al uso de los agrotóxicos, ¿no? Ustedes saben que Argentina tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo. Estamos usando más de 600 millones de litros de agrotóxicos por año, y eso genera un sinnúmero de conflictos en todo el país y en gran parte de nuestra América. Entonces, un componente central de la actuación de la Redasa es intervenir en defensa de los pueblos fumigados, sea desde el asesoramiento para una ordenanza, para un municipio, o desde el litigio, ni más ni menos, en defensa de los pueblos fumigados cuando son agredidos por las fumigaciones, sea en las escuelas rurales, como en el caso de Entre Ríos, o
en las viviendas o en los cursos de agua, entre otros. Y por último, todo lo que tiene que ver con el cuestionamiento a los ultraprocesados, ¿no? Y sobre todo la necesidad de discutir políticas públicas que propendan una alimentación sana, segura y soberana, también es parte del mandato de la Redasa, y por eso tuvimos un rol muy activo en todo lo que tuvo que ver con la discusión sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, que ustedes saben que el año pasado se convirtió en ley, y estamos esperando que sea objeto de reglamentación pronto. Y por último, la red también congrega a abogadas y abogados que pertenecen a colectivos, asambleas, organizaciones, que en los distintos territorios defienden los territorios justamente frente a la amenaza de otras actividades extractivas que tornan inviable o irrealizable la soberanía alimentaria. Megaminería, fracking, represas, es decir, hay abogadas y abogados que integran colectivos que defienden a los territorios en esas situaciones porque esas situaciones amenazan la posibilidad de realizar soberanía alimentaria en esos territorios, pero al mismo tiempo violan sistemáticamente distintos derechos humanos, ¿no? El derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho al agua, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud, entre otros. Así que bueno, eso es un poquito lo que quería compartirles, y bueno, quedo a disposición si hay alguna pregunta, algún interrogante que pueda surgir. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Marcos. Bueno, las preguntas las pueden hacer, bueno, tanto allí en el aula de modo presencial como en el chat, y las vamos tomando. Siguiendo con el programa también de este panel, pensaba, no sé si se encuentra en este momento ahora sí, quizás Jorge Naum, porque, bueno, justamente el título del derecho a la alimentación, el derecho internacional de los derechos humanos, viene, y en base a trabajos que también tiene Marcos, esta cuestión importante de cómo también la soberanía alimentaria ha aparecido gradualmente en algunos instrumentos del derecho internacional de derechos humanos, en la voz de relatores del derecho a alimentación o de la relatora del derecho a alimentación, y en 2019 también de modo explícito en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Campesinos. Así que es interesante también ver cómo se va el derecho internacional de derechos humanos también cambiando y ayornando este paradigma, entendido claramente y compartiendo con Marcos como un paradigma superador. Así que bueno, ahí estaría interesante si aparece esa exposición, como para hacer ahí algunas reflexiones, y si no, bueno, vamos viendo preguntas. Yo tengo una pregunta, aparece una en el chat, yo después de última anoto otra. Una pregunta es, ¿qué herramientas legales vigentes vislumbrás, Marcos, como positivas o que se acercan al paradigma de la soberanía alimentaria? Esa sería una primera pregunta que aparece en el chat. Bueno, en realidad, como les contaba, por el paradigma de la soberanía alimentaria tiene todos esos componentes, ¿no? Entonces, ahí la plétora, de alguna manera, de acciones que podemos hacer para tutelar cada uno de esos componentes es muy diversa, ¿no? Esto implica acciones, en muchos casos, administrativas, judiciales de todo tipo, por supuesto la acción de amparo, ¿no? Es una acción privilegiada, en tanto viene a tutelar justamente los derechos humanos, y entre ellos el derecho a alimentación adecuada, y esto es importante señalarlo, ¿no? Bien decía Maxi, las referencias que tenemos a la soberanía alimentaria, tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho interno, son muy tenues, ¿no? Hay muy pocas referencias a la soberanía alimentaria desde el punto de vista normativo. Por eso es clave, en un país como Argentina, donde no tenemos un reconocimiento constitucional de la soberanía alimentaria, como sí lo tiene, por ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia, o como lo tiene Ecuador, justamente, o como lo tiene en su legislación la República Bolivariana de Venezuela, a falta de un reconocimiento normativo explícito, ¿no?, de soberanía alimentaria, tanto en los textos constitucionales o legales, prima de particular importancia el derecho a la alimentación. Es decir, el derecho a la alimentación lo que hace es, nos ofrece, ¿no?, un campo de actuación a partir del cual podemos reclamar distintas cuestiones que hacen a la soberanía alimentaria, sobre todo por una construcción, como decía Maxi, muy rica, que se ha hecho de la interpretación del derecho a la alimentación a partir de los excelentes relatores de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación que hemos tenido, ¿no? El primero, ustedes recordarán, Jean Ziegler, un suizo, después
vino Olivier de Schutter, después Hilal Elber y ahora Fakri, o sea, uno mejor que el otro, la verdad. Ha habido una tradición muy interesante de los relatores especiales, expandiendo todo el tiempo el contenido de esos derechos y en muchos casos diciendo que el paradigma hacia el cual hay que caminar para garantizar la realización del derecho a la alimentación es justamente el de la soberanía alimentaria. Entonces, ahí dependiendo de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos concretamente de las fumigaciones con agrotóxicos, hay un montón de cosas que se pueden hacer, desde el cuestionamiento legal a la aprobación de un nuevo agrotóxico, el cuestionamiento vía amparo al uso de los agrotóxicos, a las fumigaciones con agrotóxicos. Esto es parte de nuestra intervención cotidiana, ¿no? Una persona a la cual la están fumigando, una escuela rural, usted creo que conocen el caso de las escuelas rurales de Entre Ríos, ¿no? El Foro Ecologista de Paraná es un caso que está actualmente en la Corte. Básicamente hicieron una acción de amparo para garantizar que las escuelas rurales tuvieran la misma distancia de separación de las fumigaciones con agrotóxicos que hay en las zonas urbanas, cosa que no existía. Entonces, las zonas urbanas estaban protegidas por determinada distancia de amortiguamiento, pero las escuelas rurales no. Y esto significaba que los niños y las niñas de las escuelas rurales de Entre Ríos eran fumigados sistemáticamente. Entonces, bueno, el Foro Ecologista de Paraná, junto con el sindicato docente, ¿no? Con la Asociación Gremial Docente de Entre Ríos, ACMER, hicieron esta acción de amparo en la que buscaban justamente tener esa misma protección legal que las zonas urbanas. Bueno, el Tribunal Superior de Entre Ríos resolvió en contra de sus intereses de manera escandalosa, la historia es un poquito más larga, pero lo interesante es que ese caso tan trascendental está ahora en la Corte. Digo, por señalar un ejemplo concreto de una acción concreta frente a una situación concreta. Pero lo mismo, nos interesa no solamente trabajar en litigio, por eso vuelvo a lo que decía al inicio, sino que también nos interesa todo lo que es la incidencia legislativa. Tenemos un grupo justamente de trabajo que tiene que ver con el seguimiento legislativo, entonces seguimiento, incidencia legislativa, todo el acompañamiento que se hizo en su momento de etiquetado frontal, de las legislaciones que hay en este momento en discusión para mejorar el sistema de registro de agrotóxicos, por ejemplo, que es bastante deficiente el día de hoy. En este momento estamos llevando una acción de amparo contra el SENASA por los registros de distintos productos agrotóxicos. Aunque les parezca mentira, esto no es público, sino que está amparado por el secreto comercial. Entonces, esos agrotóxicos que se usan en nuestro campo y que están en nuestros cuerpos finalmente, literalmente, ni siquiera sabemos los estudios, no tenemos acceso a la información sobre los estudios a través de los cuales fueron aprobados, ¿no? Entonces estamos justamente en una demanda contra el SENASA y contra las empresas registrantes para tratar de acceder a esa información. Bueno, como en síntesis, un universo muy amplio en función de cada tema, de acciones que podemos emprender para tutelar el derecho a la alimentación y desde este enfoque, desde esta mirada de soberanía alimentaria. Perfecto. Marcos, bueno, cuando hablaste de agrotóxicos, justo, bueno, está vinculado con una de las preguntas que hizo en el chat Diego Somoza, que es si podrías comentar sobre el tema de agrotóxicos y tipo de acciones y actividades. Creo que esto de alguna manera estuvo abordado, pero una de las preguntas que yo tenía es, ¿cuáles considerás o cuáles vislumbrás que son como los mayores desafíos de la red para la defensa de la soberanía alimentaria? Y después, bueno, y compartir algunos... contar al público algunas de las cuestiones o algunas batallas que fueron difíciles, ¿no? En alguna que estuvimos, en el proyecto de ley marco de seguridad y soberanía alimentaria, cuando se quieren tocar o el modo de producción dominante, ahí hay problemas. Después, en torno a, desde los aspectos institucionales, a veces las leyes surgen, pero después hay toda una batalla y problemas en la reglamentación y la efectiva aplicación de esa ley que salió, ¿no? Con agricultura familiar en su momento y ahora todo en torno a etiquetado. Así que bueno, hay varias cuestiones en torno a eso, pero yendo a la labor de la Redasa, bueno, ver un poco esa cuestión de los principales desafíos quizás para compartir con el público. Bueno, ahí el principal desafío en términos generales de la construcción del paradigma de la soberanía alimentaria tiene que ver con los grandes intereses que se benefician del estado de cosas imperante, es decir, que ganan con este modelo agroindustrial dominante, ¿no? Es decir, el modelo agroindustrial dominante está sostenido por intereses económicos muy fuertes y muy entrelazados entre sí.
Hablemos, por ejemplo, si hablamos de la industria química, ¿no? Estamos hablando de 4 corporaciones a nivel global. Ustedes saben que Bayer compró a Monsanto, Syngenta se fusionó con ChemChina y hoy son el Syngenta Group, BASF, y después tenemos Dow que se fusionó con DuPont, hicieron Corteva. Es decir, 4 corporaciones a nivel global detentan el control del 75% del mercado mundial de semillas comerciales y el 75% y casi el 100% del dominio de los eventos transgénicos, ¿no? Pero al mismo tiempo el 75% del mercado mundial de agrotóxicos. Estamos hablando de monopolios muy fuertes, ¿no? Sosteniendo, por ejemplo, ya que hablamos de agrotóxicos, un negocio a nivel global que mueve 120.000 millones de dólares al año. Y en Argentina es un negocio de entre 3.500 y 4.000 millones de dólares al año. Entonces, por supuesto, esos sectores tan poderosos no quieren que, digamos, se cuestione la utilización de los agrotóxicos de síntesis química, a pesar de que están haciendo inversiones para virar al desarrollo de productos de origen biológico, por el creciente rechazo a los agrotóxicos de síntesis química. Lo cierto es que gran parte de su cartera de negocio hoy tiene que ver con los productos de síntesis química. Entonces, todo cuestionamiento que hay a la utilización de los agrotóxicos enseguida genera una respuesta muy orquestada, muy organizada, muy fuerte en defensa justamente de esos intereses. Por mencionar un ejemplo, ¿no? Tuvimos un ejemplo muy concreto el año pasado con los etiquetados frontal. Fíjense que lo que se discutía ahí era la posibilidad de que tengamos un sello de advertencia frontal que nos advierta de la presencia de nutrientes críticos de azúcar, grasa, sal, grasas saturadas, y una leyenda especial de advertencia si hay edulcorantes o si hay otras sustancias, ¿no? Entonces, el etiquetado frontal como puerta de entrada a otras políticas públicas, ¿no? Vinculadas a la alimentación sana. Entonces, si un objeto comestible es alcanzado por un sello, no puede entrar en la escuela, para preservar a la escuela como un entorno educativo saludable. Si tiene un sello, no puede ser objeto de publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes. Si tiene un sello, no puede ser objeto de contratación pública. Entonces, que es el contenido de la ley que se aprobó el año pasado, obtuvo una férrea oposición por parte de los lobbies de la industria alimentaria, vinculados a otros lobbies, el lobby de la industria publicitaria y también, por ejemplo, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que estuvo participando muy activamente del debate en contra de la posibilidad de que esa ley se sancionara. Entonces, ese proyecto de ley choca con los intereses de esta industria alimentaria altamente concentrada. 10 empresas a nivel global monopolizan la producción de los objetos comestibles que llegan a los hipermercados, ¿no? A través de la transformación de esas materias primas producidas a escala, ¿no? Entonces, el principal desafío es ese, ¿no? Los lobbies asociados a los grandes intereses económicos que, por supuesto, no quieren que nada de esto cambie. Por eso hablamos de paradigmas en lucha. Un paradigma en construcción, que es el de la soberanía alimentaria, todavía incipiente, todavía en construcción, de abajo arriba, ¿no? Y a veces desde esa tarea de abajo arriba permeando en las instituciones, primero a nivel local, en los gobiernos locales que son los más cercanos a estas realidades, y luego en algunas políticas públicas ya interesantes a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Pero el choque principal es con los grandes intereses económicos que quieren sostener el estado de cosas actual y con todas sus ramificaciones. Porque fíjense que estos actores económicos tienen influencia en la política, en los partidos del signo político que quieran, en los gobiernos del nivel que quieran, nacional, provinciales, municipales, en los medios de comunicación, son la principal fuente de financiamiento de los medios de comunicación masivos privados. Basta recorrer cualquier canal de televisión para ver a qué sectores, digamos, de publicidad responde cada uno de los medios, ¿no? Entonces de esto no se habla, de estos grandes debates no se dan discusiones en los grandes medios de comunicación. Y por supuesto también ramificaciones en la academia, en las ciencias, ¿no? En todos los órdenes de la vida social, buscando legitimar ese estado actual y buscando legitimar ese orden de negocios del que ellos se benefician, ¿no? Entonces yo creo que, Maxi, el principal obstáculo es ese, ¿no? Y al mismo tiempo hay otro obstáculo adicional, que creo que esto nos interpela a todos y todos, y es que cuando hablamos de derecho a alimentación siempre lo hablamos con Maxi, el nivel de reconocimiento social y de apropiación social de la alimentación como derecho humano todavía tiene un camino importante por recorrer, ¿no?
Creo que ha habido un crecimiento importante en los últimos años, ¿no? Pero esto de reconocer a la alimentación como un derecho humano que podemos exigir, que podemos promover la justiciabilidad, no está tan afianzado todavía, ¿no? Y creo que ahí hay un camino, y por eso celebro un espacio como este, en el que justamente se puede hablar de estos temas para propender a esa ampliación, ¿no? de la necesidad de un mayor reconocimiento social y apropiación social de la alimentación como derecho humano, porque si no lo reconocemos como tal y no nos lo apropiamos socialmente como tal, difícilmente saldremos a exigir que sea de cumplimiento efectivo. Muchísimas gracias, Marcos. Lo que podríamos hacer, si hay alguna expositora o alguna expositora más del panel, nos lo puede, bueno, escribir en el chat o simplemente intervenir. Y si no, esperamos pueden también acercar algunas preguntas para los expositores, Pierce o Marcos. ¿Alguna pregunta más? Esperamos un momento, si no, hago algún comentario también. Como de ir cerrando, si no, el panel, si es que no hubiera otro expositor o expositora. Mientras tanto, pensando en otro de los desafíos, ¿no? También institucionalmente, esta ausencia de defensora o defensor del pueblo de la nación es un problema para los derechos sociales en su conjunto, ¿no? En el caso de Argentina habíamos tenido en 2007 el caso Defensor del Pueblo contra Provincia de Chaco y Estado Nacional, que fue un caso bien importante, pero luego la cefalía de esta institución en 2009, bueno, y en procesos de entrevistas, en algunas investigaciones, bueno, dando cuenta de cómo está la institución también atada para poder promover otras acciones como aquel caso del año 2007, ese es un problema transversal a todos los derechos. Y bueno, y también los puentes que existen, ¿no? Acá en este panel fue armado con derecho a la alimentación y derecho a la salud, y claramente están muy vinculados, como un estado de situación, digo, pensando en este panel que se titula Derechos en la Pospandemia, por ejemplo, en cuanto a derecho a alimentación, una publicación que suelo seguir año a año, que son los panoramas regional del derecho a alimentación en América Latina y el Caribe, que publica FAO con la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, daban cuenta ya desde el año 2015 de problemas en torno a este derecho, ¿no? Subas en la inseguridad alimentaria, subas también en las personas que padecían hambre en la región, y claramente la pandemia vino a profundizar mucho más esa problemática, ¿no? Tanto para alimentación como para salud, como ver también las distintas exposiciones que había en este panel, como por qué también están juntos estos derechos en este primer panel y esta propuesta, ¿no? Entonces, acá hay una pregunta de Ana, pregunta para Pierce, en relación al sistema de vacunación de Guatemala. Pregunta Ana si existieron muchos inconvenientes en cuanto al abastecimiento de las vacunas, es decir, teniendo la posibilidad de elegir cuál vacuna querían usar, se significó una carencia de estas en algún punto, retrasando así el sistema de vacunación. Así que si estás por allí, Pierce, esta sería la pregunta de Ana, que ha hecho en el chat. Yo las leo para también el aula presencial allí en La Pampa. Esa sería una pregunta nueva que ha llegado. Sí, respondiendo a la pregunta, realmente inconvenientes en cuanto a abastecimiento no. Tal vez en cierto sentido hacia la distribución. Bueno, Guatemala siempre ha tenido la característica, como muchos países de la región también, que las situaciones están muy centralizadas. Entonces llegar a las comunidades fue un poco complejo, pero no siempre ha habido disponibilidad. De hecho, la semana pasada, si no estoy mal, se encontró que se perdió alrededor de 1 millón de dosis de Sputnik por vencimiento, porque sí, al ser una vacunación voluntaria, la ciudadanía no se ha acercado a vacunarse. Sí, tenemos índices de vacunación muy bajos, y de hecho han habido situaciones muy particulares. Hay un caso de una comunidad en el plan de vacunación.
se buscó la manera de acercarse a las comunidades, entonces se generó vacunación comunitaria, los grupos de enfermeros se acercaban a los lugares más recónditos del país y se dio una situación en el interior del país donde una comunidad se resistió a la vacunación. Tomaron a 17 personas que iban en la comitiva y los retuvieron alrededor de 6, 8 horas, una situación donde tuvo que intervenir fuerza pública, ¿verdad? Y no se logró el objetivo de vacunar a esa comunidad. Entonces, sí son situaciones que significativas, ¿verdad? En cuanto a esta situación de la vacunación, pero en cuanto a abastecimiento, no ha habido ninguna incidencia de carencia, tampoco porque las personas que estaban interesadas en vacunarse con una u otra vacuna de diferente casa farmacéutica, pues se acercaron a los puntos en los cuales se encontraba, ¿verdad? Y lo único que tal vez se achaca por parte de la ciudadanía en algún momento es de que sí, Guatemala fue de los países en los cuales costó que se lograra adquirir vacunas, ¿verdad? Hubo ahí una serie de complicaciones, pero creo que con esto respondo yo la interrogante. Muchas gracias, Piers, nuevamente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Se escuchará? ¿Me escuchan? Sí. Yo estoy doblemente conectado, estoy presencial y virtual. Bueno, un gusto, la verdad que han sido exposiciones excelentes. Quería preguntarle a Marcos. Quería preguntarte, bueno, ¿qué experiencias exitosas de litigio ha tenido Redasa? Sabemos que es un campo complicado, que como vos escribiste, hay muchos intereses en juego, pero ¿qué experiencias de litigio exitosas han tenido hasta ahora? Bueno, yo, gracias Paola por la pregunta, yo destacaría en particular la intervención en el caso de las escuelas rurales de Entre Ríos, si bien no está terminado, ¿no? Creo que es un caso paradigmático que hay que seguir de cerca, porque incluso si tuviéramos una decisión contraria a lo que pretendemos, está la decisión ya de ACMER y del Foro Ecologista de llevar el caso a los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Creo que es un caso bien interesante. En Chaco también ha habido una intervención interesante de los abogados de allá de la Redasa, frenando los desmontes, ¿no? Una decisión muy paradigmática de la justicia de la provincia de Chaco, promovida por abogados de la Redasa. Y sobre todo lo que tuvo que ver con la intervención legal en los casos de Chubut, frente al avance de la megaminería, ¿no? Ustedes saben que, por supuesto, lo que primó y lo que terminó inclinando la balanza fue la amplísima y masiva movilización popular, ¿no? Que dio lugar a que la misma legislatura que derogara, la misma legislatura que aprobó la ley que derogaba la 5001 y habilitaba la zonificación, la dejara sin efecto, ¿no? Pero hubo acciones judiciales en ese sentido, instauradas por Silvia de los Santos, que es abogada de las asambleas de allá, en colaboración con la Redasa, que han llegado también a buen puerto, ¿no? Yo creo que va por ahí, por eso decimos una experiencia todavía en construcción, ¿no? Es un espacio en el que estamos construyendo confianza, en el que no necesariamente todas las intervenciones son de la Redasa como tal, sino de abogadas y abogados con nuestras organizaciones a cuestas, porque cada abogada, cada abogado a su vez tiene alianzas con otras organizaciones territoriales, ¿no? Temáticas también, y bueno, y ahí estamos. Así que creo que va por ahí la cosa.
Pero sobre todo lo que sí se ha logrado consolidar en estos años es una red de intercambio permanente, ¿no? Que no es poco, ¿no? Y tener estas asambleas mensuales con regularidad y saber que uno cuenta con abogadas y abogados que están trabajando lo mismo, entonces potenciar mutuamente las intervenciones. Entonces cualquier abogado que necesita algo recurre al grupo y pide y enseguida se le responde. Mismo actuamos también en una especie de red de socorros mutuos, ¿no? Cuando hemos tenido compañeras, compañeros criminalizados, ¿no? por la defensa justamente de los derechos humanos y la defensa de la soberanía alimentaria, entonces ahí hemos tenido que actuar como red, justamente exigiendo la liberación de nuestras compañeras, nuestros compañeros detenidos como parte de estos procesos colectivos de lucha, ¿no? Así que bueno, creo que va por ahí. En construcción todavía el caminito. Esperamos si tienen alguna otra pregunta. Bueno, agradecer muchísimo a Pirce y a Marcos. La verdad, temas súper importantes, súper actuales también. Y bueno, quedaría ahora lo que sigue que ustedes tienen en el programa. Va a haber un momento de una pausa para el café, para quienes estén allí presencial y para quienes estamos virtual también. Y 11:30 continúa el panel de Géneros e Interseccionalidad 1. Así que esa sería la hoja de ruta. Y agradecemos muchísimo esta compañía en este primer panel. Bueno, gracias a vos. Gracias. Gracias.